El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, después de la multiplicación de los panes, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se dirigieran a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirlos, se retiró al monte a orar. Entrada la noche, la barca estaba en medio del lago y Jesús solo en la tierra. Viendo los trabajos con que avanzaban, pues el viento les era contrario, se dirigió a ellos caminando sobre el agua. Poco antes del amanecer, parecía que iba a pasar de largo. Al verlo andar sobre el agua, ellos creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo habían visto y estaban espantados. Pero él les habló enseguida y les dijo: «Ánimo, soy yo, no teman». Subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Todos estaban llenos de espanto, y es que no habían entendido el episodio de los panes, pues tenían la mente embotada. Palabra del Señor. Siéntense. Quisiera comenzar haciéndonos que nos hiciéramos una pregunta. ¿Puede un bebé en el vientre de su mamá entender a su mamá? ¿Será posible que un bebé comprenda a su mamá? Por supuesto que todos sabemos que eso es imposible. Nosotros tampoco podemos entender a Dios. Tenemos que partir de eso. Nosotros podemos conocer algo de Dios, no podemos conocer todo de Dios. Dios no es previsible así como nosotros lo somos. Él es el único verdaderamente libre, libre por antonomasia. Nosotros tenemos una cierta libertad que tiene fronteras, que termina donde están los derechos de la otra persona. Mientras nosotros estamos en el mundo, voy a ponerlo así como una comparación, mientras estamos nosotros en el mundo, por disposición divina es como si estuviéramos en gestación. No estoy hablando que vengamos de la tierra. Adán fue tomado de la tierra, pero mientras estamos en el mundo es como si estuviésemos en gestación, creciendo, desarrollándonos en santidad. El día de nuestra muerte sería como dar a luz, es decir, estar preparados para poder entrar a la verdadera vida de nosotros, que es la vida del cielo. De hecho, el que muere, por lo tanto, siguiendo esta comparación, es una simple comparación, el que muere sin ser santo sería como un aborto, porque ya no podría entrar en el reino de los cielos. Si no es santo, la persona que muere no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces necesitaría pasar a una incubadora. Esa incubadora es lo que nosotros le llamamos el purgatorio, el lugar de la misericordia de Dios, a donde van aquellos que mueren sin ser santos, pero alcanzaron la misericordia de Dios. Entonces van a ese lugar, como un bebé que nace y todavía no terminaba de formarse, va a una incubadora para que le ayude un poquito a terminar de madurar sus órganos. Este es el caso también, más o menos el de nosotros. Los apóstoles vivieron con Jesús, vieron a Jesús, pero no lo entendieron a Jesús, no lo pudieron entender al 100%, no entendieron el milagro de la multiplicación de los panes, estaban todos asombrados, estaban todavía en shock, ellos no pudieron entender ese episodio, ese milagro de la multiplicación de los panes que acababa de suceder, y ahora ven a Jesús caminando sobre el agua y como que ya fue mucho, aparte de que no lo reconocieron a Jesús, no pensaron que fuera Jesús y empiezan a pegar de gritos porque pensaron que era un fantasma. Y dice San Marcos la palabra donde yo quisiera centrar hoy nuestra atención. Dice San Marcos que eran torpes para entender.
torpes para entender. Estaba su mente aturdida, embotada, va a decir otro de los evangelistas. Tenían la mente embotada. Es que a Dios no se le va a interpretar desde la lógica humana. Y además tenemos una lógica humana bastante dañada después del pecado original. Y aparte, peor, se ha ido poniendo con todos los pecados personales. A nuestro buen Dios se le entiende desde Él mismo. A Dios solo se le entiende desde Él mismo. Es decir, el Espíritu Santo en nosotros nos da a conocer. No es algo que nosotros podamos deducir, que podamos comprender. Va más allá. El Espíritu Santo sí nos puede dar una luz para ir más allá de esto. Por ejemplo, cuando nosotros nos molestamos con una persona, alguien nos roba, alguien nos traiciona, alguien nos hace un mal. Nosotros, ¿qué es lo que vemos? Nuestra mente se va a enfocar en el mal que nos hicieron. No va a poder ver nuestra pobre mente humana todo lo que Dios ama a esa persona. Si nosotros viéramos cuánto le ama a esa persona y cuánto quedaría agradecido Dios si nosotros también amamos a la persona que nos hizo daño, cambiaría nuestra manera de pensar. Pero no podemos pensar porque tenemos la mente embotada, las emociones, nuestro corazón está embotado de tantas emociones, de lo que vemos en la televisión, en las redes sociales, de lo que escuchamos en la música. Empezamos a alterar todas nuestras capacidades y estamos embotados, incapacitados para amar, incapacitados también para comprender las cosas de Dios. Y la Biblia, como nos lo dice San Pedro, no es de interpretación privada. La Biblia no es de interpretación privada. La segunda carta de San Pedro nos lo va a decir, capítulo 21, por el versículo 20. No es para interpretación privada. Esto yo he puesto un ejemplo que tal vez nos ayude para ver cómo no es lógica lo que nos puede ayudar a entender. Colabora, pero lo que nos puede dar a entender es Dios. Pero fíjense qué importante es no tener una mente embotada cuando uno va, por ejemplo, a las Sagradas Escrituras. Yo pongo este ejemplo mucho. Cuando yo llegué a esta arquidiócesis, en el año 92 más o menos, creo que llegué yo a esta arquidiócesis, en 1992, había una palabra que ya no la escucho. Ya se acabó, fue un modismo de aquel tiempo, ya ahora ya hay nuevas palabras, nuevas cosas que se dicen. En aquel tiempo la palabra era muy curado, está bien curado. Los que son de por acá se van a acordar de esas palabras que se utilizaba, y tenía una infinidad de traducciones. Bien curado, tenía una infinidad. Significaba que estaba muy bueno, significaba que estaba sabroso, significaba que era algo extraordinario, significaba que alguien era buen amigo, significaba que alguien era muy fuerte, significaba que alguien era muy comprensivo, significaba un chorro de cosas, esa simple expresión, bien curado. Entonces imaginen, para que vean cómo la interpretación de las Sagradas Escrituras no es tan sencilla. Que Dios me hubiese hablado a mí y me hubiera dicho: Carlos, quiero que le digas a la gente, a los jóvenes, que yo soy omnipotente, omnipresente, omnisciente. Pues esas palabras ellos no las van a entender. Yo las entendía porque yo había estudiado en el seminario, y son palabras que tienen que uno escuchar a fuerzas dentro de la teología. Así de que yo tenía que tomar esas palabras y traducirlas, tomar el mensaje de Jesús y traducírselo a los jóvenes. Entonces yo les tenía que decir: Dios siempre está contigo en las buenas y en las malas, omnipresente. Pero no voy a decir omnipresente, sino Dios siempre está contigo en las buenas y en las malas. Dios te comprende más de lo que tú te puedes comprender a ti mismo. Omnisciente, Dios lo sabe todo, Dios lo comprende todo. Dios puede solucionar cualquier problema. Tus problemas, ni uno solo de tus problemas lo superan a Él, es más grande que Él. Omnipotente.
Pero si yo agarraba todas estas expresiones y yo les decía en un retiro a los jóvenes, Dios es bien curado, entonces ahí yo estaría encerrando, todas las expresiones. Los muchachos entenderían todo lo que significaba esa expresión bien curado. Ellos hubieran podido entender, pero vámonos, no miles de años, 100 años nada más. Ni siquiera 50, ni siquiera 200, 300, vámonos 100 años nada más, no 1000 ni 2000 años. Yo lo dejo escrito, Dios es bien curado. Alguien encuentra el libro y lo lee, Dios es bien curado. Y entonces dice, por lo tanto, Dios se puede enfermar y puede sanarse hasta quedar bien curado. Pues eso es lo que dice ahí en el libro, eso es lo que él podría haber entendido, que Dios es bien curado, y te puede decir cómo te cures. ¿Qué es lo que se necesitaría? Fíjense, todo lo que se necesita para interpretar las Sagradas Escrituras. Agarramos el texto, bien curado. ¿Quién lo dijo? Hay que hacer un estudio. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Carlos. Carlos. ¿Y en qué año vivió Carlos? En el año que dijo era 1994. Carlos, 1994. ¿Y quién era Carlos? Carlos era sacerdote. Entonces esto tiene un significado religioso. Así de que ya sabemos que lo dijo Carlos, que era en 1994 y que tenía un sentido religioso. ¿Y a quién se lo dijo? Porque si se lo dijo a las viejitas, no les iba a decir bien curado. ¿A quién se lo dijo? Se lo dijo a los jóvenes de 1994. ¿Pero en qué ciudad, en qué lugar vivió Carlos? En Tijuana. Ahora vamos a hacer un estudio. Los jóvenes de Tijuana de 1994 que iban a la iglesia, ¿qué entendían por bien curado? Y eso es lo que significa lo que allí dice. Una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que se interpreta. Por eso la Biblia no es de interpretación privada, no es para lógicas, para aquellos que tienen una lógica natural muy abundante y se pueden imaginar grandes cosas. Se necesitan ciertos estudios para no salirnos del contexto de lo que se está diciendo. Cuando se dice algo, también se interpreta desde el contexto, desde la sociedad, desde la idiosincrasia, desde las costumbres, desde los modismos que se utilizaban al hablar. Todos tenemos modismos que no tienen traducción. En México tenemos muchos modismos. ¿Qué húbole? Tradúcelo. ¿Qué húbole? ¿Cómo desarmas esa palabra? ¿Cómo la desarmas? No se puede desarmar esa palabra, pero tiene su significado para nosotros muy claro, de acuerdo a nuestra cultura, Así es de que nuestro buen Dios es el que se da a conocer. Con nuestra lógica humana podemos llegar a descubrir qué fue lo que quiso decir. Pero esa palabra que ya descubrimos, ya sabemos qué significa bien curado, solo Dios nos lo puede mostrar a la inteligencia. Solo Él lo puede mostrar a la inteligencia. Y si Dios lo muestra a la inteligencia, cambiaría nuestra forma de ver las cosas. A pesar de que con el estudio ya dimos, con el camino, qué fue lo que nuestro buen Dios quiso decir. ¿Qué fue lo que nuestro buen Dios quiso decir? Por eso cuando viene una luz de nuestro buen Dios, la persona queda con la boca abierta. Todos sabemos que Jesús está en la Eucaristía. Los que lo descubren se quedan pasmados. Todos sabemos, y tenemos fe y creemos que está en la Eucaristía. Claro que sí, pero no lo hemos descubierto. Que si lo hubiésemos descubierto, caeríamos de rodillas. No podríamos estar así delante de Dios. Yo me pregunto si Dios me permitiera abrir los ojos, si me atrevería yo a celebrar la Santa Misa. Ya no digo a participar, celebrar la Santa Misa. Lo que se va a hacer, Dios escuchando, Dios
Es algo que vamos, eso es solamente que Dios nos abra los ojos, es que Dios se da a conocer, lo mismo que leen dos personas, pero no entienden lo mismo, ni por la lógica natural, ni porque a Dios a algunos les revela lo que a otros no les ha dado a entender. En otro pasaje dice Jesús que no entienden eso, dice, porque tienen la mente embotada. Eso que se llama mente embotada, que le llama Jesús, ahora se le llama fibroniebla. Así se le llama ahora, un problema en la mente. Cuando nosotros tenemos eso, que puede venir por un cansancio crónico, que puede venir por unos problemas fuertes, que puede venir por un dolor agudo. Entonces, como tenemos un dolor agudo, la mente se centra en el dolor y no alcanza a retener lo que está sucediendo a su alrededor. Entonces, cuando se tiene este tipo de problemas, fibroniebla, la persona, ¿qué te estaba diciendo? ¿A qué vine en la cocina? ¿Qué es esto? Es que como nuestra mente ya está saturada, está nublada porque hay un problema que le roba toda la atención y la energía, hay un dolor que está teniendo ahí presente para ver que no crezca, qué está pasando, qué está sucediendo, todas estas cosas. Y cuando tenemos puesta nuestra atención en un dolor emocional o físico, pues muchas cosas se nos pueden pasar por alto, muchas cosas podemos podríamos malinterpretarlas. Estas personas, cuando esto va pasando a cosas más agudas, la persona puede leer una página y la lee perfectamente, pero no sabe qué dijo, no se acuerda qué dijo, y vuelve a leer por segunda vez y sabe que está leyendo por segunda vez, termina y ¿qué? ¿De qué habla? ¿De qué? ¿De qué decía? Está la mente saturada, ya no está carburando bien. A veces ya no puede hilar una idea con otra. Y cuando los niños están metidos en este estrés tan terrible, empiezan a tener también este problema y ya no pueden hilar. L-A, ¿qué letra es esta? L. Y esta A, ¿cómo se dice? P. No pueden hilar, no son tontos. Tienen nublada la mente, tal vez están pensando, me va a pegar, me van a pegar, me van a regañar, no voy a saber, la voy a regar, ¿qué va a pasar? Y le preguntan, ¿qué? Te estoy diciendo, ¿qué me estabas diciendo? Es que estaba la mente trabajando, estaba en otras cosas. Por eso Jesús dice, tan embotada tienen la mente que no pueden entender ni siquiera lo esencial. Y sí, no es que las personas sean tontas, hay algo que está entorpeciendo nuestra memoria, hay algo que está entorpeciendo nuestro raciocinio. Y se van desarrollando ciertos problemas, lo que se llama la dislexia, y de repente uno cambia una palabra por otra, no puedes pronunciar una palabra, una letra, o encimas una letra con otra, la dislexia, o se te vienen problemas de discalculia, y entonces empiezas a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cuántos iban? A ver otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántos iban? 1, 2, 3, 4, 5. Y no puedes, la mente no está conectada, está saturada, tiene esta fibroniebla en nosotros y vamos perdiendo. Y se van desarrollando muchas cosas a lo largo de la vida con esto. Y repito, puede ser algo biológico, puede ser falta de nutrición en un niño que su mente no le da para más por falta de nutrición, de nutrientes. Pueden ser taras físicas que se heredaron, todos han nacido con ese problema, o pueden ser también daños espirituales que saturan a la mente. A nivel espiritual, se satura la mente y es como si nos hicieran un ruido que no se percibe por los oídos, pero se percibe en el espíritu y queda la persona toda como desequilibrada. Un proceso de liberación, por supuesto, que nos haría a todos mucho bien. Por eso no hay nadie que pudiera decir que no necesita un proceso de liberación. Todos necesitamos un proceso de liberación para, liberados de esa niebla, poder dejar entrar la luz de Dios.
liberados de todo eso para poder estar en paz. Y en paz significa poder aquietar nuestra mente, aquietar nuestro corazón de todas las emociones, dejar de andar atrás de todos para corregirlos y para que hagan las cosas bien, dejar de ser capataces, dejar de sentir la necesidad de que todo sea perfecto, de que todo esté bien, de que todo brille, de que todo luzca, de que todo eso forma parte de los distractores que el enemigo de Dios utiliza en nosotros y va provocando esto en nuestra mente. Estamos tan preocupados de las pequeñeces que se nos olvidan las cosas esenciales. Esa es una de las intenciones con las que el enemigo de Dios trabaja en nuestra mente, para que no podamos poner la atención en lo esencial, para que no podamos poner la atención en lo esencial. Pero pues muchos no se han dado el tiempo para una liberación, no entienden que nunca han entendido bien. Hay quienes no entienden que nunca han entendido bien y ahí pasarán la vida y piensan que están en la razón, que tienen la razón, que están bien, hasta donde les llega la pobre mente nublada, pues ellos piensan que están bien. Por eso seguir a Jesús no es fácil. Seguir a Jesús es todo nuestra mente, dice el mandamiento, con toda nuestra mente. Por eso es sin neblinas de nada. La mente la atención en una sola cosa de la que se deriva todo lo demás. Por amor a Él, todo lo demás, sin dejar de haber una sola idea. Y como es una sola idea, un solo pensamiento, esto es simple. Nuestra mente está hecha para las cosas simples. Dios es muy simple, no por eso es fácil de entender, pero es simple. Nosotros nos hemos complicado después del pecado. No nos acostumbramos a los hechos sobrenaturales, pero deberíamos, porque nosotros somos hijos de Dios. Y no hablo de las cosas paranormales, sí espirituales que se van a ir suscitando en nuestro camino. Es una lástima entonces que haya tantas mentes embotadas, que haya tantas mentes incapaces de poder asimilar las cosas de Dios. Están atrás de todo lo que está al día en las noticias, todo lo que está sucediendo en el mundo, lo que está sucediendo en todas partes, toda una serie de información que vamos reteniendo, que va quemando, que va ocupando espacio y que no nos sirve absolutamente de nada. Son cosas que no nos sirven, todas las redes sociales, todas las noticias que vemos, toda esa música ruidosa que nos rodea, las novelas inútiles, recuerdos dolorosos, todo eso termina por nublar nuestra mente y nublar nuestro corazón. Hay gente que ya no sabe si ama o dejó de amar. Hay gente que no sabe que ama. Hay gente, no se sabe, es tanto el ruido que se tiene. ¿Cuándo es cuando nos damos cuenta? Dice la sabiduría popular, hasta que perdemos algo, nos damos cuenta cuánto valía para nosotros. Esa es la mente nublada. No es capaz de ver lo que tiene, no es capaz de valorar lo que ahora está en sus manos, porque está pensando en lo que quiere alcanzar o sufriendo por lo que no le dieron. Entonces, estas cosas se van convirtiendo, como son desórdenes, se van convirtiendo en puertas para el mundo espiritual, para que puedan entrar y afectar nuestra mente humana. Y son espíritus que pueden pasar por línea intergeneracional a los hijos y de los hijos a los nietos, hasta la cuarta y quinta generación. Por eso vemos muchas taras, muchos problemas que se van repitiendo en los hijos. Puede entonces entender un bebé ¿por qué la mamá lo baña? ¿Puede entender un bebé por qué la mamá lo envuelve en cobijas? No puede entender un bebé por qué hace su mamá muchas cosas. Y tú puedes entender por qué permite Dios lo que permite en tu vida. No se trata de entender, solo se trata de saber qué quieres que yo haga con esto, Señor. ¿Qué me estás pidiendo con esto que permites en mí? Porque querer nosotros pensar, voy a entender a Dios, necesitas pasar por un gran proceso de liberación, tener tu mente libre y después que el Señor te dé la luz que necesitas para entender algo que va más allá de la pobre comprensión humana. Una luz que da Dios a una persona, una luz por ejemplo, el padre Michel
Cuando él estaba, les platicaba una vez, cuando él estaba en el seminario y no se le podía quedar la filosofía, tanto que le decían, ¿sabes qué? Tú mejor no te estés matando tanto, olvídate, esto no va a ser para ti. Y dice él, yo no podía entender, estaba su mente embotada, no puedo entender nada. De repente el Señor le quita toda la niebla y le da una luz. En menos de un minuto entiende toda la filosofía, todo lo que le habían dicho, lo que estaban diciendo y lo que faltaba. Todo lo entendió en menos de un minuto, todo lo entendió. Dios puede hacer eso. Dios puede quitarnos esta neblina de la mente. Dios lo puede hacer, pero no va a andar correteándonos. Necesitamos darle tiempo a Dios. Necesitamos ponernos de modo, necesitamos acercarnos a Él, pero no se trata de esforzar nuestra pobre mente humana sacando conclusiones lógicas de lo que no se puede entender a través de la lógica humana. Tenemos la mente embotada, tenemos el corazón embotado. A veces decimos que amamos y en realidad solamente necesitamos de esa persona. No siempre es amor, pero no lo podemos distinguir entre una cosa y la otra hasta que se pasa por un proceso de liberación donde hay libertad para ver, donde el ser humano ya no está tan oprimido y entonces puede pensar y puede sentir, puede saber lo que siente, puede saber y entender lo que siente. Y para que esto suceda, tenemos que empezar un camino de santidad. Si nosotros no empezamos un camino de santidad, no podemos entender a Dios ni las cosas de Dios y vamos a seguir saturándonos de las cosas del mundo, buenas y malas. Yo no digo que todo lo que se pueda saturar uno es malo, pero aunque sea bueno, si te está quitando la posibilidad de entender el amor de Dios, de reconocerte amado por Dios, pues entonces te está quitando todo. Necesitamos nosotros el camino de la santidad. ¿Sí? Nuestro buen Dios nos ama. ¿Cuándo vamos a entender que nos ama? ¿Cuándo vamos a entender que la otra persona que nos ha lastimado es una persona amada por Dios? Nos despedazamos entre nosotros, nos decimos cosas, nos juzgamos, emitimos un juicio. Yo sé que esta persona es esto, yo sé que esta persona es lo otro, yo sé que esta persona... son emociones embotadas, pensamientos embotados. Aunque vayan a la misa diario, traen su avispero en la cabeza, traen una nube en la mente, traen una piedra en el corazón. Aunque vayan diario a misa, aunque sean sacerdotes, mis hijos, aunque sean obispos, aunque fueran papas, no dejamos de ser seres humanos que si no atendemos nuestras necesidades básicas, no podemos estar en contacto con Dios. No podemos estar en contacto con Dios. Entonces, por eso tenemos que buscar todo la santidad, darnos un espacio, un tiempo para la santidad. Sin esto, el mismo servicio que demos a Dios tiene muchísimo menos valor. Mientras estemos mordiéndonos unos a otros, criticándonos unos a otros, ¿qué tanto puede valer el servicio que hacemos a Dios? Si tu hijo quiere agradarte y uno de ellos te trae una flor y el otro le da una patada para que se quite para darte la flor que él trae, se acaba de caer su flor, ya no te atrae esa flor, pierde todo su valor, le dio una patada a su hermano. Es lo mismo entre nosotros, mientras nosotros sigamos con esa mente nublada, con nuestra pobre lógica humana, pero yo sé que es así, pero yo la conozco, pero yo lo conozco, pero yo sé, mientras no quitemos eso, que no somos Dios, aunque veamos las cosas, muchas veces nos vamos a equivocar, aunque veamos las cosas, entonces tenemos que dejarle un tiempo a Dios, que vaya entrando, que Él vaya haciendo, Él, no meternos a juzgar, ni embotar nuestra mente, ni embotar nuestro corazón, dejar espacio para que nuestro buen Dios vaya iluminándonos a nosotros. ¿Puede irrumpir como lo hizo con el Padre? Sí, puede irrumpir, pero no es lo propio de lo que hace. Nos muestra que puede hacerlo, pero no es lo propio.
tenemos que ir dejando, tenemos que ir soltando, tenemos que ir entregando, tenemos que ir trabajando y nosotros vamos trabajando y Él nos va dando, vamos trabajando y Él nos va dando, Él valora lo que nosotros hacemos. Así de que no tenemos que luchar no tenemos que buscar entender a Dios. Hay que luchar para ser santos, eso sí. No buscar entender a Dios. Voy a leer toda la Biblia. ¿Qué ganas con que leas 5, 10, 20, 30 veces la Biblia? Si tienes una mente embotada y un corazón endurecido, ¿qué puede entender del amor un corazón endurecido? ¿Qué puede entender de las cosas de Dios? ¿Qué puede entender? Nada, absolutamente, nada. Por eso, primero, antes de estar así buscando a Dios, tenemos que buscarla, tenemos que luchar por la santidad. Esa es la manera como le vamos a mostrar a Él que lo amamos y Él se encarga. Él quita la neblina de ahí, los restos, purifica, limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón. Y entonces podremos ver a los demás con un corazón nuevo como el corazón mismo de Cristo. Si Judas Iscariote, en lugar de ahorcarse, hubiera regresado y le hubiera pedido perdón a Dios, Jesús lo perdona, lo abraza y le renueva el lugar de apóstol que tenía. Pero su desesperación, su mente embotada en el sentimiento de culpa, lo llevó al suicidio. Y entonces se separó definitivamente del Señor. Por eso es que tenemos que tomar nuestra decisión, y nuestra decisión no solamente en cuanto al servicio, yo ya sirvo a Dios, sino que tenemos que elevar nuestra calidad de servicio a Dios, y esto solamente es a través de la santidad, porque Dios se da a conocer a sus amigos. Se da a conocer a sus amigos. En un ratito Dios da a conocer, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino es una de las mentes más brillantes que ha tenido la iglesia desde joven en el seminario. Él vivía y dormía en la biblioteca, estudió, por eso pudo escribir tantísimo, entendió tantísimo. La Suma Teológica, una de las obras más extraordinarias que tiene la iglesia. Y cuando va a morir, tiene una experiencia de Dios. Y cuando tiene una experiencia de Dios, voltea y le dice al que está a un lado: por favor, quema todos mis libros. Y es de las más grandes. Qué bueno que no le hicieron caso, porque se hubiera quemado una de las obras más grandes, la obra de Santo Tomás de Aquino. Una gran filosofía, un gran teólogo, explica tantísimas cosas. Pero eso es en cuanto a la inteligencia, lo que le permitió a Dios a su inteligencia llegar. Pero cuando vio una gota de la realidad, porque todavía ni se moría, se dio cuenta que eso era nada. También nosotros, cuando lleguemos con Él, nos vamos a dar cuenta que lo que hicimos para perdonar y para amar y para todo es nada en comparación con lo que vamos a recibir nosotros del amor de Dios. Así de que hay que buscar la santidad, y vas a entender lo que otros no pueden entender, y vas a ser más feliz de lo que otros pueden ser, y vas a tener más de lo que los otros pueden conseguir, porque vas a poder darle valor a las cosas. Y cuando no se le puede dar valor a las cosas, deseamos con desorden. Deseamos más de lo que me gusta, lo quiero tener yo para mí, y caemos en la avaricia, en todo este tipo de cosas. Entonces pidámosle a Dios Padre hoy, como un regalo de esta Santa Misa, nos conceda la gracia de tomar conciencia de qué tan embotada puede estar nuestra mente, qué tan embotada puede estar nuestro corazón, nuestras emociones, afectos. ¿Cómo está delante de Él? No delante de ti ni delante de los que te rodean, porque los que te rodean no son Dios. Si los que te rodean te aplauden, eso no sirve para nada en el juicio. Si los que te rodean te odian, eso no sirve de todos modos en el juicio. El juicio es tú y Dios. Pregúntale a Él cómo te ve. ¿Qué tal si tú piensas que tienes la razón en cosas y no la tienes? ¿Qué tal si tú piensas que amas o que odias y en realidad amas?
Es impresionante eso. Me acuerdo de una persona que me decía que tenía ganas de morirse, que quería quitarse la vida, que tenía una obsesión por quitarse la vida, quitarse la vida, quitarse la vida. Y vamos a empezar a trabajar en eso, y viene una persona y le asalta y le pone un arma y la amenaza con morir, y pega de gritos y queda temblando de miedo. Dije, pues que no tenía ganas de morirse, que no se quiere quitar la vida. Pues allí le hubiera dicho, pues aquí agarro un raitecito, ya no me hago yo nada, ¿verdad? Ni siquiera ella pensaba que se quiere quitar la vida. A veces así está nuestra mente de embotada. Creemos cosas que después nos vamos a avergonzar delante de Dios. Qué bueno que el Señor nos permita verlo ya. A eso se le llama la iluminación de la conciencia, que podamos ver la realidad, las cosas como Dios las ve, para que podamos amar. Esa es nuestra tarea. Nuestra tarea no es juzgar a los que están a nuestro alrededor. Nuestra tarea es amar, crecer en la santidad, y así garantizaremos nuestra salvación eterna. Le pedimos a Dios Padre estas gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo, ahora y por siempre.